toda la audiencia distinguida. Es para mí un honor participar en este primer encuentro auspiciado por la Universidad Cayetano Heredia y que convoca al alma mater de las almas mater, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Mi presencia obedece a el viaje de mi decana. Mi decana está en una misión de acreditación de la facultad, pero antes de viajar me encargó que atendiera la invitación que gentilmente cursan los organizadores de este encuentro. Y en esta secuencia y con miras a presentar a mi facultad, yo quisiera forma muy breve contarles a ustedes qué es lo que estamos trabajando en nuestra facultad. Por lo menos en los últimos 2 años. Perdón, esto se fue muy rápido. Apreté el botón que no debía, disculpen. En el año 2011, pero desde antes, la facultad ya había definido programas de investigación muy específicos que aparecen acá en biotecnología, ecología, salud, manejo de recursos biológicos y conocimiento de la biodiversidad. En cada uno de estos programas, diferentes líneas de investigación. Y para graficar de una manera esquemática el tipo de proyectos que se desenvuelven en nuestra facultad, anotamos acá aquellos que han sido clasificados con unas siglas con, sin con o sin, que se refieren a la recepción de asignación al investigador y financiación del proyecto. El segundo caso, sin financiación del proyecto, pero con asignación al investigador. Y el último caso, aquellos proyectos que no reciben ninguna de estos dos beneficios. En los últimos años, la Facultad de Ciencias Biológicas ha desarrollado 30 del tipo con, 1 sin con y 16 sin, para hacer un total de 47 proyectos. Estas modalidades obedecen a recursos económicos que son, en el primer caso, procedentes del Tesoro Público y que fueron aprobados por el gobierno central hace algunos años con la denominación del FEDU. La siguiente, por favor. El último año, ahora les voy a traer solamente lo que se hace el año 2012, pero apuntando únicamente a los programas, para poder tener una idea acerca del quehacer fundamental o mayoritario de lo que hacen los investigadores en la Facultad de Ciencia Biológica. Podemos apreciar que hay 2 programas que han captado la atención particular de la comunidad de profesores en su tarea de investigación. Existen otras áreas, pero con menos proyectos. El último año, esta área SINCON, que por lo general suele reunir a aquellos proyectos que son financiados por fondos extra San Marcos, han disminuido sensiblemente, pero tengo la impresión que esto más que nada se debe a un problema del manejo presupuestal al interior de la universidad, que tiene que seguir pautas muy rígidas que vienen del Ministerio de Economía. La siguiente, por favor. Y ahora, para seguir en este mecanismo de transmisión del quehacer de mi facultad, les traigo acá los títulos de los proyectos aprobados con el profesor responsable en cada uno de estos proyectos, a fin de poder transmitirles
los proyectos específicos y el líder, que el líder por lo general conforma siempre un grupo de investigadores, ¿no es cierto? En esta área de biotecnología, que es una de las más numerosas, tenemos este número de proyectos con los líderes a la mano derecha. El conocimiento de la biodiversidad, también tenemos un grupo de proyectos importantes. Algunos de estos he podido verificar que tienen por lo menos títulos parecidos a los que Cayetano realiza. He tenido oportunidad de revisar ese catálogo que me han alcanzado. Biodiversidad continúa por acá, ecología, recursos biológicos y el área de salud, que no la tenemos diseñada de la manera como hemos podido escuchar en la primera parte, pero tengo la impresión que tienen puntos comunes. En muchos de estos proyectos los líderes son autoridades mundiales. Por ejemplo, Rolando Aquino es uno de los primatólogos más destacados en lo que se refiere a primates sudamericanos. Lo mismo en biodiversidad. El grupo que lidera Víctor Pacheco es una de las autoridades más grandes a nivel mundial, y uno de los investigadores que tiene una producción extraordinaria, no figura acá porque me parece que estaba en año sabático, que es el doctor Gerardo Lamas. Muy bien, enseguida quisiera transmitirles una idea de la organización de mi facultad en relación a los aspectos de investigación. Nosotros tenemos un instituto de ciencias biológicas, de investigación en ciencias biológicas, que se denomina Antonio Raimondi, cuya directora actualmente es la profesora Inés Gárate. Igualmente, a pesar de que ha habido un reordenamiento administrativo en cuanto a la dependencia jerárquica, la universidad cuenta con un museo de historia natural, que es el museo más importante a nivel nacional, y donde se reúnen especialistas que son autoridades mundiales en el tema de su trabajo. Otra de las fortalezas con que contamos en la facultad está representada por la Revista Peruana de Biología. La Revista Peruana de Biología se ha convertido en una de las más importantes de la Universidad de San Marcos. Está indizada en diferentes bases, y desde el año pasado aparece con una periodicidad de 3 números anuales. El editor, el responsable por la buena marcha de esta revista, es el profesor Leonardo Romero. Doctor, un minuto, por favor. Disculpe. Lo más importante de cada universidad, y en el caso específico de mi facultad, está conformado naturalmente por los recursos humanos, que les he traído un cuadro que no está actualizado. Hay algunos que ya han tenido grados superiores, pero también hay algunos que nos han abandonado, que ya no están con nosotros. Y en relación a la infraestructura de los laboratorios, no nos escapamos de aquella idea de que nuestros equipos de investigación en la Facultad de Ciencias Biológicas y en otras facultades de la universidad son de generaciones atrasadas, pero en el año anterior hemos logrado un apoyo importante del Tesoro Público, que nos ha permitido adquirir algunos equipos. Yo escuché en la primera parte que la doctora Ramos Delgado
el doctor Jun estaban necesitando un equipo HPLC que nosotros acabamos de adquirir, ¿no es cierto? De manera que por ahí ya tenemos una posibilidad de inicio de trabajo conjuntos a partir de un equipo específico que puede ser utilizado por muchos laboratorios para mediciones de principios activos, de diferentes tipos de moléculas, etc. Un microscopio electrónico tipo scanning, hemos adquirido también un microscopio de fluorescencia equipado para el FISH, y algo que seguramente ustedes tienen en número importante, termocicladores en tiempo real. De tal suerte pues que esta es una presentación preliminar que traigo yo a esta reunión. Espero que en reuniones próximas los investigadores, como bien dijo el doctor González, en base a un primer contacto de tipo amical, podamos coincidir en nuestros objetivos en cuanto a la difícil tarea de investigación, que suele ser una tarea poco reconocida en nuestro país, con enormes dificultades y con escaso apoyo del gobierno central. Creo que esa es la última. Muchas gracias por la atención. Gracias, doctor Jaime Cayut. Vamos a invitar a la doctora Patricia Herrera, quien es decana de la Facultad de Ciencias y Filosofía Alberto Casola Calleri de la Universidad Peruana de Cayetano Heredia, en esa misma línea de investigación, desarrollo científico en la parte de ciencias tecnológicas. Buenos días a todos, muchas gracias por la invitación, por esta oportunidad de poder compartir un poco las experiencias que tenemos en la colaboración con nuestra universidad, entre nuestra universidad y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En realidad esta colaboración debe haber originado desde los inicios de la Universidad Cayetano Heredia. En el caso de la Facultad de Ciencias estamos viendo algunos de los ejemplos de los frutos de esa colaboración. Hugo, Amico, nos han mostrado algunos de esos resultados tan interesantes. No voy a entrar en detalles sobre los proyectos que se están llevando a cabo de manera tan exitosa. El doctor Gotuso también nos presentará otras actividades de medicina tropical, así como la Facultad de Ciencias ha llevado a cabo en estas colaboraciones. Creo que la idea es, tenemos estos partners científicos, académicos, y la aparición de los partners, como mencionaba, no recuerdo si es Hugo o Amico, es lo que realmente refuerza más bien los vínculos institucionales, ¿no? Trabaja mucho en ese sentido. De esa manera, Cayetano y San Marcos se han convertido realmente en dos miembros de una alianza estratégica que ha permitido presentarse a una serie de proyectos, ganar los proyectos, ser muy exitosos en la consecución de fondos para la investigación, porque hemos reforzado lo que teníamos las dos universidades, para hacernos sumamente competitivos en esta área y ir generando conocimientos de manera conjunta. Voy a referirme a una experiencia que varios miembros de la Facultad de Ciencias de nuestra generación, de la generación de Fabiola, mío, de Pepe Espinosa, hemos tenido, y que proviene de la interacción académica que ha habido entre miembros de la Universidad de San Marcos y miembros de Cayetano Heredia, en particular de la Facultad de Ciencias. Me refiero a una colaboración, una interacción científica y académica que existió desde los años 70, por ejemplo, entre investigadores como el doctor Alberto Cazorla, el doctor Carlos Monge, con investigadores de
la Universidad de San Marcos. Y en el caso, por ejemplo, de Alberto Cazorla, que es todos conocemos que es una de las figuras más importantes que tenemos en la Facultad de Ciencias, así como el doctor Monge, esa interacción que tuvo, por ejemplo, con investigadores como Ernesto Melgar y Marino Villavicencio fueron muy importantes para la generación de nuevos científicos a nivel del país. Hablamos de los años 70, en los cuales, por ejemplo, la Universidad de San Marcos contaba con una maestría en bioquímica. Cayetano comenzaba a hacer su maestría en bioquímica y gracias a fondos de fundaciones como la Fundación Kellogg, la Ford o la Unión Internacional de Bioquímica, se podían reforzar, se podían traer una serie de docentes para la formación de los recursos humanos que en ese entonces en el área de bioquímica eran tan necesarios y tan escasos, ¿no? Entonces, gracias a esos fondos, algunos de nosotros, por ejemplo, tuvimos la oportunidad de hacer cursos internacionales en San Marcos, en la Casona o en San Fernando, en la cual éramos invitados a participar en ellos, y personas como Arévalo, como Patricia Wall, en el caso de San Marcos, etc., nos fuimos formando y fuimos haciendo nuestras maestrías con algo que no se contaba con tanta frecuencia como era el apoyo internacional en ese entonces, ¿no? Quiero, por ejemplo, una cosa interesante y que encontré en el Medline es, por ejemplo, este artículo que me pareció bien simpático. Es de la autora Beatriz Lizárraga, Carlos Bustamante, doctor Gil, no recuerdo su nombre, y Ernesto Melgar. Y vean, es un artículo del 79 en el BB Acta, una revista de alto impacto, y lo traigo porque nos muestra una colaboración muy temprana que hubo entre Cayetano y San Marcos alrededor de la formación de recursos humanos. Es el doctor Carlos Bustamante, ya todos lo conocemos, es quien terminó su pregrado en Cayetano, por cuestiones hacer más fácil su cambio de carrera, pasó a Cayetano, pero él estaba interesado en hacer su maestría, que hizo con el grupo del doctor Melgar, y esto resultó en esta publicación en el BB Acta, años después. Y lo traigo porque esto también refleja cómo las cosas tienen, las líneas de investigación que se van generando, van teniendo retorno, a veces no inmediato, sino años después. Y este es el caso del doctor Carlos Bustamante, quien actualmente tiene, como muchos los de Cayetano lo sabemos, algunos no lo conocen, tiene un laboratorio gemelo en la Universidad Cayetano Heredia, que tanto él por el lado de la Universidad de Berkeley, que es donde trabaja, y el doctor Daniel Guerra, que es docente de Cayetano, llevan a cabo con el tema de moléculas individuales y pinzas ópticas, ¿no? Entonces es un ejemplo interesante de cómo estas colaboraciones o esta formación al final siempre nos da buenos resultados. Otros ejemplos más, digamos, directos y más relacionados con Cayetano, así como está Carlos, o investigadores que se formaron en esa época, está Patricia Wall, que ha continuado colaborando con la universidad, que sigue siendo docente de San Marcos, colabora con Cayetano Heredia, o por ejemplo Luis de Stefano, que es egresado también de ese grupo y que se fue a hacer su carrera, parte de su carrera afuera, y luego con los fondos de retorno lo tenemos también en Cayetano Heredia. Entonces, todo alrededor de ese esfuerzo que comenzó hace más de 30 años atrás, ¿no? Entonces, la formación de estas personas en las dos universidades ha tenido, las dos universidades, y trabajando de manera conjunta, como decía, compartíamos cursos internacionales. Quien podía traer un investigador para un curso llamaba al otro, a sus estudiantes de la otra universidad para colaborar. Han tenido una fuerte influencia sobre las líneas de investigación que han desarrollado nuestras dos instituciones, nuestras dos facultades, ¿no? La Facultad de Ciencias Biológicas, pero también el grupo de Nutrición y Bioquímica, que estaba en otra facultad, y la Facultad de Ciencias en la Universidad Cayetano Heredia.
hemos tenido, acá tenemos algunos de los programas de posgrado que tenemos actualmente. Probablemente el número en los 70s era bastante menor. Algunos se fueron modificando precisamente para ir adecuándonos a las necesidades del momento, del desarrollo científico. Y por ejemplo, lo que en la época del doctor Cazorla era la maestría en ciencias con mención en bioquímica, luego se transformó en la de bioquímica, biología molecular y así. Algunas nuevas programas, como este de acá que voy a mencionar en un ratito, que también se nutre de una colaboración muchísimo más reciente entre Cayetano y San Marcos. Maestrías como la de fisiología, ¿no?, que también tenía colaboraciones intensas con San Marcos, microbiología, química, etcétera, etcétera. Y de acá algunas que, por ejemplo, como ciencias del mar, química de la biodiversidad, etcétera, que pueden nutrirse debido a la presencia de programas semejantes en nuestras otras, en San Marcos. Acá es lo que tenemos algunas de estas cosas nos mostró el doctor hace un instante, ¿no? En las ciencias biológicas tenemos maestrías en biología molecular y genética, un poco relacionadas con las que tenemos en Cayetano, pero también en las otras facultades están maestrías que probablemente salieron al mismo momento que las maestrías en bioquímica de Cayetano. Entonces, esta es la que les menciono, que tenemos muchas áreas en común entre maestrías en San Marcos y Cayetano, como el de química de la biodiversidad, o que es nuestra maestría más reciente, o la ligeramente menos la anterior, la penúltima, la antepenúltima en haber aparecido, es la de Ciencias del Mar, en donde la colaboración es ya real, en donde, por ejemplo, a través de estos laboratorios mixtos internacionales, ¿no?, estamos Cayetano y San Marcos colaborando para este desarrollo de nuevas áreas, ¿no? Entonces, creo que el punto es que lo que hablaba hace un rato, el tema de este matrimonio, donde lo que ha ocurrido es, nos hicieron una muy buena fiesta alrededor de nuestros programas, y realmente no nos quedó más que, y conseguimos muy buenas parejas para colaborar a nivel científico. Creo que estas nuevas líneas de investigación y nuevos programas académicos, realmente lo que estamos haciendo es generando nuevas posibles parejas, nuevas líneas de investigación y colaboración a futuro que podamos tener en las dos facultades. Y probablemente un ejemplo de esta colaboración, cómo efectivamente es efectiva, es el caso de los laboratorios de investigación y desarrollo que tenemos en la Facultad de Ciencias, en la cual es el sitio de trabajo de la mayoría de nuestros investigadores, y que además podemos ver que bullen siempre de investigadores no solamente de Cayetano, sino de San Marcos y de otras universidades del país, así como del extranjero, y lo mismo con el caso de estudiantes de pregrado y posgrado, que están, gracias a las colaboraciones que tienen nuestros investigadores, a estos matrimonios que hemos ido haciendo a lo largo del camino, es que pueden estos jóvenes reforzar sus estudios, y estos son los que van llevando las nuevas líneas de investigación a futuro. Entonces, me parece que lo que tuvimos hace unos 30 años y que hemos mantenido a lo largo del tiempo, sigue siendo vigente, solamente que estamos creando nuevas oportunidades en nuevas líneas que el país necesita que desarrollemos para generar los conocimientos necesarios y para resolver los problemas. Eso creo que es todo. Muchas gracias. Gracias, doctora Patricia Herrera. Bueno, vamos a pasar ahora a los otros dos temas planteados. Es en el área de proyección al futuro y trabajo en conjunto en enfermedades infecciosas y todo lo que es medicina tropical. Vamos a invitar, por favor, al doctor Jorge Alarcón, quien es director del Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en la primera parte de esta área. Bien, buenos días con todos. Yo, en primer lugar,
quiero agradecer a los organizadores por esta invitación y esta excelente oportunidad de conversar sobre la forma en que podemos trabajar colaborativamente en diferentes áreas de investigación. Como se ha dicho, particularmente yo voy a tocar el tema de las enfermedades denominadas infecciosas y tropicales, y que ha sido el motivo central de la existencia de nuestro instituto, que el próximo año cumple 50 años y que nació por los años 63, justo también en el momento en que se produjo esta situación de separación de un grupo de profesores, algunos de los cuales incluso se encontraban fuera del país y que formaban parte de lo que después fue este instituto, y se encontraron ante la disyuntiva de decidir si quedarse en nuestro instituto o irse a la Universidad Cayetano Heredia. Como ustedes verán, todo eso era extraño en esos momentos y definitivamente marca en cierta manera la forma como se ha desarrollado la actividad colaborativa entre los investigadores de este instituto. Del punto de vista institucional, como se ha dicho, en realidad no se ha avanzado mucho. Hubieron algunos intentos, conversando con los fundadores del instituto. En los inicios, el doctor Lumbreras, junto con el doctor Colichón, el doctor Quirós y el doctor Cornejo, intentaron hacer un programa conjunto de trabajo, ¿no? Una intención de desarrollar investigaciones conjuntas que no progresó, se quedó en mitad de camino. Después de eso han habido algunos otros intentos y declaraciones institucionales, pero que finalmente no se han desarrollado más. Sin embargo, la parte colaborativa entre el grupo de investigación ha sido muy intensa. O sea, si lo ponemos en términos de proporciones, pues muchas veces más que los intentos institucionales, hubieron este acercamiento entre los grupos de trabajo que ha rendido frutos interesantes, como vamos a ver en la siguiente transparencia. Pero más que eso, ha sido la colaboración entre los investigadores, la intensa relación entre los investigadores que han intercambiado no solamente ideas de investigación, sino procedimientos, técnicas, y que han desarrollado trabajos conjuntos, ¿no? Solos o incluso con la colaboración de otros países, de otras universidades e instituciones extranjeras que se sumaron a estos esfuerzos que tenían estos investigadores. Entonces, en la práctica ha ocurrido lo que también ya se señaló, ¿no? Que el sustrato de la actividad científica está en la relación personal. Acuerdos institucionales, los convenios que se puedan hacer no tienen vida si es que no existe este intenso intercambio entre las personas. Pero además necesitamos, obviamente, de que las instituciones se comprometan en estos acuerdos de tal manera que esto se pueda potenciar y convertirse realmente en una política. Esa ausencia de políticas hace mucho daño para el desarrollo de líneas de investigación, cuya característica fundamental, ¿cuál es? La continuidad. Si no hay continuidad, obviamente hay poca producción, o la producción tiene altibajos que definitivamente no van a tener impacto en lo que más se quiere. Se investiga para cambiar la realidad, se investiga para lograr que se transforme una realidad que nosotros todos entendemos que está mal. Por lo tanto, esta yo creo que es una excelente oportunidad de empezar a pensar en serio en este aspecto de integrar lo que venimos haciendo los investigadores, los grupos de investigación, pero a través de políticas institucionales. ¿Qué hemos hecho conjuntamente? Muy rápidamente. He puesto ahí las líneas más importantes, que no son las únicas, pero las quiero señalar por su trascendencia. En el campo de las enfermedades de transmisión sexual, hace muchos años nosotros a trabajar en VIH, fuimos los pioneros en el campo del estudio de esta enfermedad en los grupos de trabajadoras sexuales, y desarrollamos la evidencia más importante que incluso fue presentada en la Organización Mundial de la Salud acerca de la importancia de la prevención a través de la salud reproductiva en este grupo de trabajadoras sexuales. Pocos años después de haber iniciado nosotros,
encontramos que Cayetano Heredia también estaba trabajando esto lo vimos con Eduardo Botuso, y de inmediato comenzamos a ver qué posibilidades teníamos de trabajar en forma conjunta. Resultado de eso fue no solamente de investigación, sino que incluso en ese periodo logramos promover la formación de nuevos investigadores y ayudar a investigadores, tal vez Eduardo lo va a relatar con más precisión, a nuevos investigadores a formarse en esta área de investigación del VIH-Sida y de otras enfermedades de transmisión sexual. Y comenzamos a diversificarnos, porque si bien comenzamos nosotros con trabajadoras sexuales, luego pasamos a gestantes y luego pasamos al estudio de la transmisión vertical. En tanto, el grupo de Cayetano Heredia trabajó otras áreas que también eran importantes y complementarias para comprender el conjunto de la epidemia. Pero todas estas investigaciones, en realidad, lo más importante es que tuvieron impacto en las decisiones políticas. Sí, fueron las mejores evidencias que se presentaron en ese momento para lograr la introducción de medidas políticas para prevenir y controlar esta epidemia. El caso del diagnóstico con pruebas rápidas, el caso de de todo el programa de control de la transmisión vertical. Eso empezó con investigaciones puntuales que hicimos nosotros y que se presentaron al Ministerio para que sirva de base para las políticas que hoy están ampliamente desarrolladas. Entonces es un ejemplo interesante. El otro ejemplo es el de toxocariosis, que continúa hasta el momento y que es un grupo que no solamente integró Cayetano, sino a eso se sumó el Instituto Nacional de Oftalmología y se formó un grupo de toxocariosis y que ahora es un grupo que tiene limitaciones porque todavía falta más apoyo institucional, pero que ha desarrollado muchas investigaciones conjuntas con bastantes publicaciones y es el único grupo que se dedica a este tipo de patología que ya fue referida en las anteriores presentaciones. Lo mismo pasó con la leishmaniosis en la zona del Manu, que trabajamos en forma conjunta, sobre todo la parte de reservorios, y aquí incluso participó el Museo de Historia Natural, porque parte del estudio de los reservorios se hicieron con el Museo de Historia Natural. También fue conjunto, porque la parte que trabajábamos no solamente era reservorios, sino sobre todo ver la forma más práctica de brindar tratamiento a toda esta población migrante que venía con la enfermedad a las zonas altas de Cusco y parte del Manu. En el caso de malaria, la experiencia más interesante de trabajo conjunto la tuvimos hace, creo que 20 años o 18 años, en la prueba, el ensayo sobre la utilidad de los mosquiteros impregnados con permetrina en las zonas de Madre de Dios y Catacaos. Y hicimos un trabajo comparativo, Madre de Dios trabajó San Marcos, Catacaos trabajó Cayetano Heredia. El resultado del estudio fue que se logró comprobar la efectividad de esta medida de prevención y fue presentado en una publicación científica que finalmente fue premiada, y compartimos el premio, ¿no?, con el premio SOPER a las investigaciones en salud pública en el caso de malaria. Hoy sabemos que los mosquiteros impregnados están ampliamente difundidos e incluso anecdóticamente hace unos 2 años llegó un fabricante de mosquiteros con recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud diciéndonos a nosotros que lo ayudábamos a difundir los mosquiteros y como prueba de la efectividad de los mosquiteros nos mostró el artículo que había sido premiado, ¿no? Obviamente no entramos en el negocio, pero definitivamente significaba que allí había tenido un impacto que no logramos, obviamente, la otra parte, que es la parte tecnológica, que es también importante. Y finalmente, en enfermedad de Chagas hay una larga historia de más de 20 años de trabajo conjunto y que continúa porque es una de las famosas enfermedades desatendidas que necesariamente no, nos compete a todos los investigadores del país seguir trabajando en la búsqueda de mejores pruebas diagnósticas y de mejores tratamientos. Bueno, eso es lo que hemos venido haciendo en forma conjunta, ¿no?, bajo este modelo de relación entre grupo de trabajo e investigadores. ¿Qué es lo que vemos en términos de proyección?
Yo creo que las líneas que tenemos que fortalecer son tuberculosis en primer lugar, que sabemos que es un gran problema y tenemos áreas de desarrollo interesantes en las dos universidades. Continuar con lo de parasitosis. Yo creo que a esto hay que agregar dentro de parasitosis la zoonosis parasitaria. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que señaló el doctor Náquira. Retrovirus, trabajamos los dos en HIV y HTLV y debemos seguir trabajando, y creo que en HTLV hay mucho por hacer. En enfermedades atendidas, todas esas que están ahí señaladas, leishmaniosis, enfermedad de Chagas, leptospirosis, que nosotros hemos retomado las investigaciones que habíamos abandonado, y bartoneurosis humana. ¿Qué tipo de investigación? Creo priorizando las epidemiológicas. Hay que completar el mapa de distribución y frecuencia de estas enfermedades. Hay que identificar los factores de riesgo. Hay que desarrollar este tipo de investigación para mejorar el diagnóstico y tratamiento. Nadie lo va a hacer, sobre todo en las enfermedades atendidas. Hay que desarrollar estudios de eficacia y de efectividad de las intervenciones, sobre todo en el control y prevención, y investigación operativa para mejorar la eficiencia y calidad de los servicios de salud. ¿Qué necesitamos desde el punto de vista de nuestras instituciones para lograr hacer ese tipo de investigación? Formación de investigadores. Creo que este es el punto crítico. Y aquí tenemos que compartir programas de capacitación e intercambio. Buscar fuentes conjuntamente para formar jóvenes investigadores. Gestión de la investigación, de modo tal que tengamos mecanismos eficientes y oportunos para la gestión, no solamente de los recursos económicos, sino de la organización misma de la investigación. Y aquí hay un aspecto interesante en ambas universidades, que es la experiencia con las fundaciones, y que creo que hay que fortalecerlas. Esta es una alternativa importante para desarrollar, ¿no?, una gestión más efectiva en el campo de la investigación. Y finalmente, en infraestructura y equipamiento, lo que tenemos que trabajar en forma conjunta es el aseguramiento de la calidad de nuestros laboratorios de investigación. Podemos hacer esfuerzos para poder acreditar nuestros laboratorios en forma conjunta, trabajar en paralelo y tener respaldos, laboratorios que tengan su propio respaldo, pero en ambas universidades. Eso sería todo. Muchas gracias. En esa misma línea de trabajo conjunto y proyección al futuro, en la línea de raíces infecciosas y tropicales, invitamos al doctor Eduardo Botuso Herencia, quien es director del Instituto de Medicina Tropical Alexander von Humboldt de la Universidad Peruana de Cayetano Heredia. Muy buenas tardes. En primer lugar, quería agradecer esta enorme oportunidad de poder participar en una actividad bastante formal. Quiero iniciar precisamente con lo que hablaba Jorge Alarcón. La fundación de los institutos tiene un área común, que es que el grupo de la Universidad Mayor de San Marcos buscaba recursos y fondos en Alemania. El doctor Lumbreras, con otros grupos, buscaron durante años. Esto se hizo realidad en el año 63, que vienen los equipos. El profesor Lumbreras ya no estaba en San Marcos, estaba en Cayetano, y él dice: este equipo lo pedimos como San Marcos, por lo tanto debe quedar en San Marcos. Y así es como todos estos equipos terminaron y fueron parte de la primera infraestructura del Daniel Carrión. En segundo lugar, durante muchos años, como se ha comentado, nosotros hemos participado activamente en fortalecer intercambios que no han sido, digamos, formales a través de documentos, pero que han sido reales. Estamos recordando que el doctor Centurión fue el primer becario que salió del Perú hacia la Universidad de Washington en Seattle, cuando el doctor César Náquira conversamos sobre esta opción, y de ahí en adelante se ha fortalecido este vínculo en el cual la Universidad de Washington, de Seattle, inicialmente vino a hacer acuerdos con Cayetano a través del doctor King Holmes, pero de ahí en adelante esta situación se extendió de manera activa. Muchos investigadores, tanto de Cayetano como de San Marcos, se han entrenado allá. La maestría que preside y coordina Jorge Alarcón deviene de esta alianza estratégica en la cual se trianguló y nosotros
estuvimos muy gustosos de que esta situación fuera así. Es decir, yo creo que en nuestros países deberíamos fortalecer, muchas veces discutimos en qué nos diferenciamos cuando en realidad deberíamos propiciar en qué nos parecemos tanto. Y ahí pues es un tema enorme, como las divisiones que hay en América Latina y nuestras fronteras. Yo quisiera recordar que la estructura de los institutos, nosotros funcionamos por facultades, pero los institutos transitan horizontalmente en varias facultades y eso hace que sea una fortaleza de investigación, pero también algunas veces no somos entendidos porque creen que es como una situación privilegiada, estos están haciendo investigación, no hacen nada por el país, no dan clases, etc. Y realmente es una situación bastante complicada tener dos líneas de autoridad, pero yo creo que es sumamente importante mantener esta estructura. Bueno, siempre se ha definido, siempre uno se busca una visión y una misión. Y finalmente comentarles que nosotros tenemos un área de docencia en varias facultades. El histórico nuestro es que hemos participado hace muchos años con la Facultad de Odontología, posteriormente con la Facultad de Ciencias, de la Facultad de Salud Pública y en los últimos años con Medicina Veterinaria, de tal manera que existe una clara necesidad de integrar esto y nosotros incluso propiciamos el concepto de una sola salud. Como ustedes saben, hoy en día cada vez hay una mayor fortaleza entre la relación de la medicina veterinaria y la medicina humana. Hacemos servicios, como está haciendo también el Instituto de San Marcos, y finalmente hacemos investigación, que es el tema de hoy y que reportamos al Vicerrectorado de Investigación. Muchas veces defendemos los principios básicos que da la Organización Mundial de la Salud y por eso es que uno de los temas vitales es precisamente hacer paquetes mínimos o reconocer esta importancia que incluye la fortaleza de las vacunaciones, la fortaleza de control de algunas enfermedades endémicas en el mundo, la fortaleza de las inmunizaciones a nivel internacional y el aumentar las coberturas es uno de los grandes principios que todo el grupo defiende de manera institucional. Para nosotros, cuando alguien discute el tema de equidad o inequidad en el Perú, para nosotros la inequidad más seria es lo que ocurre en los niños menores de 5 años, porque ahí los daños son absolutamente irreversibles, están condenados a ser pobres y a no tener un coeficiente intelectual que esté en la misma condición. Entonces el Perú gasta mucho dinero en traer alimentos, pero no gasta en mejorar los sistemas de agua y desagüe. Y entonces hay un poco como que se ha polarizado el concepto y creemos que esto es un principio que debe cambiar de manera importante y por eso es que entre las grandes prioridades siempre discutimos el tema de agua y desagüe y otras condiciones básicas. Entonces, muchas veces las preguntas son ¿por qué debemos investigar? ¿Qué cosa debemos investigar? ¿Cómo? Como ya ha sido presentado por Jorge. Y nosotros participamos en lo mismo, ¿no? Es decir, las líneas de investigación son absolutamente similares de manera importante. Participamos mucho en el control y nos interesa mucho la decisión política. Por eso esta alianza estratégica que se está haciendo de manera más formal va a tener un gran peso cuando participemos en las decisiones políticas, que actualmente, como ustedes saben, a través de las nuevas normas, la participación de las universidades está siendo reducida. Es decir, el control que hacen hoy en día las dos instituciones que regulan los procesos de investigación, como son el INS y la DIGEMIT, no están mirando realmente las investigaciones que hacen las universidades, ni se participa en colaboración en el diseño de esta condición, cosa que me parece que debería cambiar de manera importante. Entonces la investigación es un proceso en el cual hay que hacer la investigación siempre, hacerla bien, o sea, hay que investigar y hay que investigar bien, y para eso hay diversas posibilidades y nosotros participamos de estos 4 principios que siempre queremos fortalecer, de tal manera que, por ejemplo, mentoría. Muchas veces las universidades miden a los profesores por cuántas clases dan, cuántas veces están en el sílabo. Sin embargo, la mentoría es una cosa vital para nosotros, es decir, esto es una forma fundamental de desarrollar la investigación. La investigación por ley y por constitución es inherente a las universidades, es decir, las universidades tienen que jugar un rol fundamental. Hoy en día hay más de 1.000 millones de soles puestos en 12 universidades públicas que casi no pueden ser gastadas a través del canon. Y es porque se dio una norma, pero detrás de eso se le puso la camisa de fuerza. Y entonces estábamos conversando con Fabiola y con varias personas, incluyendo el doctor Alarcón, cómo las universidades debemos tratar de ir reuniéndonos para propiciar cambios de estas normas en el país y que estos dineros sean
proactivos. En el Perú casi todas las leyes son controlistas, no son proactivas. Entonces ya están saliendo, primero sale una ley y detrás sale todo un reglamento cómo controlar para que no haya trampas. Y sin embargo las trampas se hacen el primer día y los tramposos no son sancionados y los que no son tramposos son paralizados por estas normas. Entonces realmente yo creo que hay que fortalecer este tema. Nosotros discutimos hace años, por ejemplo, el tema de la fundación. Yo decía, estábamos discutiendo con un decano de la Facultad de San Marcos, y le digo, a ver, vamos a poner 100.000 soles en tu facultad para el estudio tal. Me dijo, ¿tú lo vas a poder gastar? No lo vas a poder gastar porque las normas son tan tenaces que no vas a poder comprar ni un equipo, que tiene que poner 3 avisos, hacer esto, hacer el otro. Entonces, creen una fundación. Él, por supuesto, de entrada me dijo que de ninguna manera. Eso también me lo dijo un rector de mi universidad. Así que le dije, bueno, esto no es nuevo, pero hay que convencer. Pasó el tiempo y él fue uno de los que propició la creación de la fundación, que da una área alternativa a la universidad. No es que sea la salida, es una de las tantas alternativas para hacer lo que el doctor Alarcón mencionaba, gestión. ¿Cómo conseguimos recursos y que los recursos sean gastados por la universidad? Y en ese sentido yo creo que es indispensable manejar esto. Nosotros hemos partido muchas veces de la investigación hospitalaria diaria, o sea, a partir de los pacientes, se han sacado muchas cosas. El otro tema que para nosotros es fundamental, también es un tema de discusión, que es el tema de publicación. Hoy en día el mundo científico los mide a unos cuánto se publica. Entonces, para el instituto ha sido una cosa fundamental que la gente haga sus trabajos de investigación y que los publique. Nosotros nos privilegiamos de tener más de 50 publicaciones este año en revistas peer review y en más de 15 libros de texto en el mundo hay algún capítulo hecho por alguno de los miembros del instituto, lo cual es, digamos, es una cosa muy importante. Es decir, no lo estoy diciendo con arrogancia, por supuesto, estoy diciendo que este es el efecto de que la gente tiene que salir a publicar, y así es como nos van a reconocer. Entonces las publicaciones deben ser una de las áreas más importantes en la preparación. Este es un poco lo que compartimos con el Instituto de San Marcos, es que la investigación debe ser múltiple, debe haber multiinstitucional y multiprofesiones. Nosotros muchas veces hemos comentado, por ejemplo, los determinantes sociales. Nosotros en Cayetano tenemos muy pocas personas expertas. Una de ellas es Esperanza, que está por acá. Pero Esperanza tiene tal cantidad de trabajo que es imposible. Es decir, ¿cuántos sociólogos o antropólogos hay en Cayetano, economistas que sepan de tema de salud? Hay muy pocos, o casi no hay. Sin embargo, San Marcos tiene esa fortaleza, que tiene grupos y que deberíamos comenzar a considerar estos trabajos colaborativos, y por eso nosotros creemos de que todo este rubro de salud pública, de salud ambiental, de economía de salud, etcétera, deben ser generosamente tratados. Estos son un poco los sistemas, como nosotros buscamos colaboraciones. Y acá de nuevo, la cooperación internacional debe ser fluida, debe ser estimulada, pero debe ser una colaboración, yo llamo horizontal. A nosotros nos disgusta cuando la gente viene y dice que los problemas del Perú son estos y acá tienen ustedes sus soluciones. Y entonces le decimos, así no vamos a trabajar. Trabajamos primero a sentarnos a conversar de cuáles son las cosas que son problemáticas y cuáles son nuestras experiencias y nuestras expectativas. Entonces recién comenzamos a discutir qué cosa es la cooperación. Y entonces, de ese punto de vista, todas estas cooperaciones, como por ejemplo hacer investigación con el Instituto Nacional de Salud, con la Unión Europea, entrenamientos a través del proyecto ECORTA, fortalecimiento institucional a través del Instituto de Medicina Tropical de Amberes, hacer desarrollo de redes, nos parece sumamente importante. O sea, este es un tema, yo diría, sumamente valioso, que después repercute un poco en la enseñanza del pregrado y del posgrado. Una de las cosas que nosotros siempre hemos procurado hacer, incluso con el INS, con el Instituto de Medicina Tropical de San Marcos, es que cada vez que hacemos un curso queremos invitar o becar a una persona. Yo creo que uno de los temas que tenemos en común es fortalecernos entre nosotros los recursos humanos. Es decir, ¿cómo vamos a crecer si no tenemos recursos humanos? Y eso yo creo que esta es una parte de una lista que hay, pero hay numerosos cursos, no solamente del instituto, sino de toda la universidad. Yo creo que esto debe ser también uno de los temas a discutir, cómo fortalecemos nuestras capacidades de hacer investigación fortaleciendo los recursos humanos. Por ejemplo, en tuberculosis, acá felizmente está Iván Sabogal y nosotros hemos participado en una comisión nacional en la cual estuvieron todas las instituciones, 10 instituciones, la única que se exceptuó fue la Sociedad Peruana de Neumología. Tuvimos 10 instituciones discutiendo el tema de tuberculosis.
Y uno de los temas que es importante, por ejemplo, estas son las razones por qué hay que investigar en el Perú, digamos, el Perú, este es un tema gravísimo, o sea, tuberculosis es un tema muy importante. El Perú es el país que más tuberculosis MDR reporta en América Latina. Usamos un método de diagnóstico hace 100 años. La estructura nacional es hacer esputo, lo cual está bien, pero eso es un determinado nivel. Usamos drogas descubiertas hace más de 50 años. No hay drogas nuevas contra la tuberculosis. Todas las drogas nuevas han venido prestadas de otros. Recién en los últimos 8 años, con el apoyo de Gates, se han comenzado a hacer. Sin embargo, hay 29 drogas y 6 familias para atacar el virus del SIDA. Pero no hay ninguna droga en los últimos 50 años específica para la tuberculosis. Usamos métodos de tratamiento comunitario del año 70, que se hizo en la India, lo que se llama el DOT, que en Cayetano se comenzó a usar en el año 74. Entonces, para nosotros, digamos, hacer esta colaboración es muy importante. En esta comisión, nosotros tuvimos una larga discusión sobre los estudios clínicos. Tuberculosis es una prioridad. Nosotros tuvimos 4 proyectos en el año 2010, porque nos había seleccionado el Instituto de, digamos, la Alianza Stop TB, que es la Alianza Mundial de Tuberculosis, nos había seleccionado para hacer proyectos de investigación. Sorprendentemente, ese proyecto tuvo tantas trabas que al final no pudimos participar y los ingleses muy elegantemente nos dieron las gracias por los servicios prestados, pero no se pueden hacer estudios en el Perú, ya que los temas regulatorios son severos. Perdimos 4 estudios y eso significa que los temas regulatorios no están bien realizados. Felizmente la nueva directora de la Estrategia Nacional participa. Pero por ejemplo en esta comisión, en la cual estuvimos Iván y yo como parte de los 2 institutos, resulta que uno de los comentarios era que hoy en día en el centro, en el Cerro San Cosme, que es el foco más grande de tuberculosis, San Marcos y Cayetano quiere hacer estudios, no se puede hacer para las normas actuales, es imposible hacerlo. Y entonces tenemos un método que ha sido publicado en el New England, un método que ha sido usado por la Organización Mundial de Salud para hacer en 2 horas el diagnóstico de TMR. Hemos discutido con las instituciones, hoy en día, 2 años después de esa publicación, todavía no lo estamos usando. Yo creo que si San Marcos y Cayetano hacen un frente fuerte, tendríamos que comenzar a usarlo en los sitios pertinentes donde puede ser adecuado este sistema. Entonces, de nuevo, yo creo que este reto que se nos ha presentado es muy interesante. Estamos de acuerdo en que debemos comenzar a formalizarnos. Antes los acuerdos eran palabras de caballeros, hoy en día ya son papelito manda y por lo tanto tenemos que comenzar a firmar acuerdos. Y entonces ahí dentro de los acuerdos debe ser, por ejemplo, nuestros residentes especialistas deben comenzar a rotar. Anecdóticamente hicieron una evaluación en el Perú sobre residentado y no incluyeron nuestra especialidad. Entonces ahora las regiones nunca pedían especialistas en enfermedades infecciosas y tropicales. Y era porque nos habían confundido con los epidemiólogos, a quien por supuesto respeto, pero que no somos de la misma especialidad. El efecto es que cerraron Trujillo, redujeron en San Marcos 2 plazas y nosotros que teníamos 3 plazas nos hemos quedado con 1. Entonces ahora tenemos pocos especialistas en el Perú y eso es un sinsentido que no tiene de dónde agarrarse. Doctor Gotuso, un minuto, por favor. Sí. Entonces, en general, nosotros queremos trabajar juntos, hacer más formal lo que se ha comentado. Precisamente ya discutimos con el doctor Alarcón hace varias semanas el tema de tuberculosis entre los estudiantes de medicina, entre los estudiantes de Cayetano y los estudiantes de San Marcos, donde también la tuberculosis es importante, y otras enfermedades que debemos discutir en nuestras casas. Es decir, tenemos 50.000 alumnos en San Marcos y en Cayetano hay 6.700, y no hay un plan de investigación que debería ser fortalecido. Esa, igual que el SIDA, igual que las enfermedades de transmisión sexual y otras condiciones deben ser fortalecidas, los recursos humanos deben ser fortalecidos, y este es un poco, creo, el plan que debemos usar en el futuro en las diversas enfermedades que nos competen. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Gotuso. Vamos a invitar, por favor, al doctor Iván Sabogal, que es jefe del programa de tuberculosis del Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Podría, por favor, pasar adelante. Al doctor Humberto Guerra, que es profesor emérito de la Universidad Peruana de Cayetano Heredia. Vamos a pasar a la intervención de nuestro panel sobre la
presentación de las dos áreas que se han tocado en este bloque sobre proyectos de cultura y trabajo en conjunto de nuestras dos universidades. Invitamos al doctor Iván Sabogal en una ronda de unos 2 minutos, por favor, a hacer sus primeros comentarios. Para agradecer en primer lugar la confianza de nuestro director, el doctor Alarcón, en proponerme para este panel. Un saludo también a todos nuestros colegas docentes de San Marcos, encabezados por nuestro director. Igualmente un saludo a la Universidad Cayetano Heredia por todas estas actividades que están realizando, un local nuevo muy bonito. Y para quizás comentar de que indudablemente hay diferencias, ¿no?, de edad, digamos, de tamaño entre ambas universidades, indudablemente. San Marcos en el fondo es como un padre, ¿no?, una célula madre de Cayetano Heredia, y entonces indudablemente que es un hijo que ha desarrollado de repente en algunas áreas mucho más que San Marcos, ¿no? Y quisiera también en ese sentido de repente preguntar, ¿no?, ¿qué podríamos hacer nosotros en unión, en conjunto, en este encuentro y en futuros encuentros, ¿no?, para poder, como ambos, el doctor Alarcón, el doctor Gotuso, también han insistido, en darle de repente un objetivo, un para qué de repente investigar. Esa es una pregunta que en las presentaciones me parece que en la parte del doctor Alarcón me parece que quedó un poco claro. El doctor Alarcón dijo, nosotros queremos investigar para cambiar, ¿no?, para cambiar una realidad que nos parece que está mal, o para, yo diría, de repente esa es mi pregunta, ¿para qué más?, ¿no? Esa pregunta yo creo que podría ampliarse en ambos casos, ¿no? ¿Para qué investigar?, ¿no? Esa sería la primera pregunta, ¿no? Y la segunda viene en el sentido también observé, ¿no?, el doctor Gotuso mostraba nuestra relación y puso un rompecabezas, ¿no?, en el cual hay varias áreas, pero era un rompecabezas, ¿no? Yo creo que eso no significa de repente que nos estamos rompiendo las cabezas, pero indudablemente que hay en esos rompecabezas muchas preguntas, ¿no?, muchas preguntas que de repente nos podemos hacer en conjunto y podríamos entonces armar, como en la investigación, hipótesis, ¿no?, hipótesis en conjunto en las cuales podamos trabajar. Han hablado específicamente de algunas áreas, las áreas médicas, yo creo que indudablemente son biomédicas, van a ser las más importantes, pero también el doctor Gotuso comentó sobre que San Marcos es mucho más amplio, indudablemente. Tenemos sociólogos, tenemos antropólogos, tenemos quizás también ingenieros, ¿no es cierto?, tenemos áreas de matemáticas, es decir, hay una riqueza, yo creo, mucho más grande que podría en ese sentido ser aprovechada, ¿no?, por el encuentro. Gracias, doctor Guerra. Bueno, muy buenas, yo también estoy muy contento de estar aquí, aunque no tan contento de hablar porque no es lo que más me gusta. En realidad, yo lo que siempre adquiero con estas conferencias, estas charlas y estas cosas, me admiro de la capacidad de síntesis, de la capacidad de organización y a veces del humor que las presentaciones traen. Yo quisiera haber podido adquirir algo de ese tipo de digamos, facilidades, no las tengo. Yo lo que quiero enfatizar aquí es que por fin estamos a niveles realmente importantes de asociación, las que hemos buscado todos al estilo Evico, como lo ha mencionado él muy bien, de amistades y tratar de trabajar juntos a llevar adelante ideas que pueden a veces ser muy exóticas, pero que al final tienen algo que conjuga y algo que nos dirige
hacia, bueno, el bienestar de nuestra población, que creo que es lo que a todos nosotros nos interesa, a todos nosotros nos lleva a realizar los esfuerzos, bueno, que continuamos haciendo. Prácticamente es por eso que empezamos las carreras que nosotros tenemos. Y creo que la mejor explotación de esas carreras es volcándolas hacia los demás, específicamente a la población mayoritariana. Y es, creo, el fin para todas nuestras, digamos, iniciativas. En este momento, quizás no podemos lograr con, bueno, convenios específicos, vamos a utilizar tal aparato para tal cosa, pero al acercarnos a poder trabajar no solamente con aquellos a quienes hemos conocido hace un montón de tiempo, solo en una conferencia, sino al trabajar y cambiar alumnos, vamos a poder lograrlo. Y cada vez poder ser mucho mejor. Y no, por supuesto, con una sola universidad, sino con todas las que hay, en la medida de que nuestras fuerzas puedan hacerlo a nivel de todo el territorio. Y bueno, no tengo organización, lo siento bastante. ¿Algún comentario adicional, doctor Saoga, por favor? No, el doctor Otuzzo también, yo creo que lo mencionó y de repente aclaró, ¿no?, el tema de que la prueba de diagnóstico de tuberculosis, que es la baciloscopía, tiene 100 años, es antigua, pero que es buena, también dijo, ¿no? Yo creo que eso también es importante de repente en estos tiempos, ¿no? Yo a veces me pregunto que si el ser humano de repente no hubiera hecho desagües como los ha hecho y enviar, ¿no es cierto?, nuestros propios desechos a ríos y mares, no tuviéramos tantos problemas. Si no hubiéramos hecho de repente la gasolina, no tuviéramos de repente esta amenaza del calentamiento global, ¿no? Entonces, de repente retomar algunas cosas que son antiguas y que son de repente desechables, ¿no?, y que ya deberían cambiar, siempre tienen su lugar, ¿no? O sea, siempre es bueno tener algo de eso, ¿no? En ese sentido, rescatar también de repente en la investigación cosas que ya de repente están un poco olvidadas, pero que todavía tienen su lugar, ¿no? Yo le rescato como laboratorista, ¿no?, de tuberculosis, como patólogo clínico que está dedicado a este tema casi de lleno, la baciloscopía, ¿no? O sea, ella, por ejemplo, nosotros hacemos un MGIT 960, que es un cultivo de medio líquido, muy moderno, que nosotros estamos, el Cayetano ya está por publicar sus investigaciones, ha publicado algunas sobre esta metodología. Me parece que, por ejemplo, en tuberculosis es una revolución, ¿no? Es hacer un diagnóstico con prueba de sensibilidad de repente en 21 días, ¿no?, un BK positivo 3 cruces, nos ayuda bastante. Pero ese MGIT, por ejemplo, si el cultivo sale positivo, tenemos que hacerle una baciloscopía para confirmar que es un BK positivo. Sin la baciloscopía no podemos seguir avanzando, ¿no? Entonces, si bien para el diagnóstico general, como muy bien dice Eduardo, no es muy sensible, pero en medio de los procesos de diagnóstico de laboratorio, la baciloscopía es una herramienta fundamental, ¿no? Es como la piedra filosofal de la tuberculosis. Si bien es antigua, no podemos cambiarla, tiene su lugar. Igualmente, como yo creo, todos nosotros que vamos a envejecer, vamos a tener nuestro lugar, y eso que también está dejando de siendo un poco de lado, no tanto de repente como la Universidad de San Marcos, que ya tiene más de 500 años, pero antes se respetaba mucho al viejo, ¿no? Es el maestro, es el hombre, ¿no? Pero ahora en nuestra sociedad muchos de nuestros ancianos pues son olvidados, son discriminados incluso, ¿no?, por la misma sociedad. Entonces la baciloscopía es muy antigua, es muy vieja, la hizo Roberto Koch, que para mí es nuestro maestro más grande que ha habido, porque justamente a él debemos de que se haya descubierto la enfermedad justamente con esta prueba, ¿no? Entonces, ¿qué lugar tienen, ¿no es cierto?, en las investigaciones las cosas antiguas, los procedimientos antiguos? Y yo creo que en ese sentido, como bien dicho también, ¿no?, o sea, yo creo que hay que rescatar el hecho, por ejemplo, de que Cuba, Chile, Uruguay han logrado controlar tuberculosis con la baciloscopía, con un poco de cultivos y con las drogas antiguas, ¿no? Cuánto daño también de repente hacen las drogas nuevas, ¿no?
O sea, si bien necesitamos esas, yo también yo creo que hay que procurar rescatar también la importancia de esas cosas, de esos elementos de repente antiguos de la ciencia. Doctor Sabogal, sí, doctor Sabogal, la vejez es sabiduría y eso no hay que olvidarlo. Doctor Humberto Guerra, superales finales. Bueno, solamente creo que debo felicitar a los que hemos estado aquí escuchando a tantas personas y las ideas que tienen y hacer votos para que las buenas ideas continúen y que los grupos de trabajo que se están organizando y que van a seguir organizándose logren los fines de poder resolver los problemas que todavía tenemos y que continuaremos teniendo todavía el tiempo que, bueno, podamos resolver algunos de ellos al menos. Y tuberculosis es uno de los más importantes, hay muchísimo que hacer y hay ideas que han estado surgiendo, algunas de ellas en nuestra universidad. Los sistemas automáticos que ha propuesto el MICOSIC todavía no han sido ensayados y no han sido ni mencionados todavía. Pero vale la pena que recordemos que la iniciativa y la innovación tienen que seguir progresando. Y la colaboración es importante siempre ahí. Gracias, doctor Guerra. Les pido un aplauso. Continuando con el programa, es un grato invitar al señor vicerrector de investigación de la Universidad Nacional de San Marcos, al doctor Bernardino Ramírez, quien va a hablarnos sobre otros aspectos de desarrollo institucional, propuestas para este desarrollo conjunto. Por favor, doctor Bernardino. Doctora Fabiola Velarde, rectora de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, doctor Pedro Cotillo Segarra, rector de la Universidad de San Marcos, doctora Antonia Castro Rodríguez, vicerrectora académica de San Marcos, doctor Luis Varela Pinedo, vicerrector de investigación de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, distinguidos investigadores, profesores presentes. Sean mis primeras palabras para expresarle el saludo del Vicerrectorado de Investigación de San Marcos y del Cuerpo de Investigadores de esta universidad. A la Universidad Peruana Cayetano Heredia, al celebrar su 51 aniversario de vida institucional, por cuyo motivo se viene realizando este primer encuentro por la investigación, la Universidad Peruana Cayetano Heredia y la Universidad Nacional de San Marcos, que busca fortalecer el vínculo entre ambas instituciones a través de proyectos de investigación conjuntos y en líneas de interés mutuo. Desde hace ya varios años venimos realizando actividades de investigación, actividades académicas de forma conjunta. En proyectos relacionados a temas de salud ambiental, la higiene y la inocuidad de la alimentación. También hemos venido trabajando en proyectos que han permitido dar pasos importantes en el desarrollo de la medicina alternativa a base de productos naturales vegetales. Varios de nuestros investigadores, especialmente del Museo de Historia Natural, han trabajado colaborativamente en proyectos en esta área. Los investigadores que han participado en este primer encuentro nos han mostrado, ¿no?, cómo es que San Marcos y la Cayetano Heredia han venido trabajando desde hace mucho tiempo y en muchos casos sin necesidad de que se formalicen, se institucionalicen estos proyectos. Otro tema que merece una mención es el proyecto de investigación que por varios años se viene desarrollando en la Facultad de Medicina Veterinaria. Tiene que ver con el estudio de cisticercosis, en el cual el doctor Armando González Ariquey ha tenido una participación directa y sin duda se han avanzado mucho en el conocimiento de este mal que aqueja a la población humana a través de la carne de cerdo que consumimos. Igualmente podemos mencionar trabajos conjuntos en el área de medicina tropical, como lo ha señalado el doctor Alarcón y el doctor Gotuso, a través del Instituto de Medicina Tropical, así es, Carrión.
en el estudio de enfermedades tropicales e infecciosas en todo el país. Este trabajo de colaboración, como ustedes bien comprenden y lo han señalado los expositores que me han antecedido, ha comenzado propiamente por el trabajo de unos equipos. Son los profesores, tal vez de la misma generación, de la misma especialidad, quienes han ido compartiendo experiencias en algunos eventos nacionales, internacionales, en algunos foros, y también en el mismo ejercicio de la profesión, quienes han ido integrando estos grupos, y ha sido posible que este trabajo avance. Por eso que tal vez el asunto de la formalización o institucionalización de estos esfuerzos no haya sido muy intenso entre nuestras universidades. Sin embargo, puedo notar, por ejemplo, que el 10 de septiembre de 1992 se aprueba el convenio que está entre ambas universidades, que establece el Centro Cooperante de la Red Peruana de Bibliotecas en Salud, que permitía reunir información bibliográfica a nivel biomédico en las áreas de enfermería, de medicina y odontología. Igualmente, el 27 de septiembre del 2004 se aprueba el memorándum de entendimiento suscrito entre la Universidad Cayetano Heredia y San Marcos a través de la Facultad de Medicina Veterinaria. También tenemos un convenio que es un convenio marco entre San Marcos y la Universidad Cayetano, por el cual se establece programas de estudio conjunto, intercambio y cooperación en el campo de la docencia, de la formación de estudiantes e investigación, los mismos que se llevaron a cabo en el marco de la colaboración cultural y científica que correspondía a dos institutos o a dos entidades académicas de alto prestigio como son nuestras universidades. Esto se realizó en el año 2005. En el 2010 se ratifica este convenio entre San Marcos y la Cayetano Heredia por 5 años, es decir, que este convenio tiene vigencia hasta el 2015. De esta forma hemos venido nosotros formalizando las distintas inquietudes de nuestros investigadores. Igualmente, el 12 de septiembre del 2011, hace un año, se ratifica el convenio específico de cooperación entre la Facultad de Ciencias y Filosofía de la Universidad Cayetano Heredia y la Facultad de Ciencias Biológicas de San Marcos. Interesados en elevar el nivel académico de sus programas de posgrado mediante la colaboración de sus docentes altamente calificados. Para tal efecto, se acuerda apoyarse mutuamente en actividades académicas, tales como conferencias, seminarios, talleres, cursos internacionales, cursos nacionales, conversatorios, simposios, foros y otras actividades de carácter académico. Como se aprecia, los lazos de cooperación están tendidos. Necesitamos realmente fortalecerlos, tal vez con un mayor desprendimiento que permita en conjunto una producción científica de alto nivel que requiere nuestro país. En ese sentido, creo que nosotros debemos apoyar, ¿no?, decididamente estos proyectos que en forma conjunta nosotros podemos desarrollar. Ya lo han mencionado en las áreas, en las líneas de investigación que podemos participar conjuntamente. Es importante por ello también este proceso de formación de investigadores. En eso estamos empeñados. Nosotros llevamos en estos meses del año 2012 alrededor de 609 proyectos de investigación, de los cuales reciben un financiamiento de la universidad, que por cierto es muy poco, 270 proyectos. Pero la característica es de que en cada uno de estos proyectos participan como mínimo 2 estudiantes. Es decir, tenemos a más de 1000 estudiantes de toda la universidad que vienen participando en los proyectos de investigación. Tenemos 5 áreas, ¿no? Tenemos 62 escuelas académico-profesionales y 32 institutos y centros de investigación. Entonces, a través de ellos es que venimos trabajando en las distintas áreas
que tiene San Marcos, desde el área de ciencia de la salud, ciencias básicas, también ciencias económico-empresariales, las ingenierías y el área de letras, humanidades, sociales y derecho. Bien, creo que más nuestra vinculación ha sido por las áreas de ciencias de la salud y las ciencias básicas. Creo que en esas áreas debemos fortalecer los esfuerzos para que los trabajos multidisciplinarios y en forma conjunta se puedan desarrollar. Por eso que nosotros pensamos que debemos continuar en el desarrollo de la medicina alternativa, nutracéuticos y la fitoquímica, con la participación de las facultades de biología, de farmacia y bioquímica, de química, ingeniería química y de medicina humana. También la Universidad Cayetano Heredia, como tiene facultades similares, creo que con los laboratorios y la instalación de equipos que posee, perfectamente también puede trabajar con nosotros, pues tenemos igualmente que ella al equipo de académicos y científicos. Por otro lado, debe continuarse con los estudios de psicosis y por qué no entrar en el estudio de otros males endémicos que afectan al mundo animal, especialmente los de consumo humano, por ejemplo el de las aves, el de ganado vacuno y otros más. Y por cierto, deben incorporarse también profesionales de otras áreas, como las de economía, como las de ciencias sociales y otras más. Por ejemplo, puedo mencionar algo que conversaba con la doctora Shadi, es arqueóloga, y ha podido darle, digamos, una dimensión internacional a este proyecto Caral, ¿no? Ubicando a esta civilización a 3.800 años de antigüedad, una de las civilizaciones más antiguas de América. Bueno, me decía, por ejemplo, que en los valles de Supe, también Huaurasayán y Pativilca, habitan un conjunto de personas que anteriormente emigraron de la zona del Callejón de Conchucos y del Callejón de Huaylas, y también de Guamalíes y otras zonas de Huánuco, hacia esa zona costeña. Trabajaban allí, ¿no?, en las antiguas haciendas, que luego se transformaron por la reforma agraria pues en cooperativas agrarias de producción, y luego terminaron siendo, digamos, cooperativas de parceleros, y finalmente se quedaron como parceleros. Bien, viven allí y han formado núcleos urbanos. Estos núcleos urbanos congregan personas que no tienen mayor identidad entre ellos, porque han llegado allí de diferentes lugares. Bueno, pero ya están los núcleos urbanos, y cómo entre ellos van a coordinar, van a convivir, ¿no? Cómo van a formar o gestar una identidad de ese nuevo lugar. No es fácil. Hay una serie de problemas. Allí están, por ejemplo, los científicos sociales que deben colaborar en estos proyectos. Sabemos que lo fundamental es la cuestión económica, ¿no es cierto? La gente pues allí es de una condición económica baja. Requiere realmente el aporte de los científicos, de los académicos, especialmente de quienes trabajan en el área de la salud, porque sucede que también es un problema de la economía familiar. Por eso que el aporte que debe hacer la academia es muy importante y es una necesidad que tiene nuestro país. Por eso estos trabajos así multidisciplinarios, estos trabajos de forma conjunta que hagamos San Marcos y la Cayetano son necesarios. Consideramos que hay mucho que hacer, sobre todo en cuanto a las enfermedades tropicales que aún no se han podido eliminar por completo, como la malaria, el dengue, la leishmaniasis o UTA. La unión de esfuerzos de ambas instituciones podrá permitir un mayor desarrollo en este tema y seguramente permitirá dar resultados positivos para la salud de la población de las zonas afectadas. La Universidad Cayetano Heredia tiene un espacio físico destinado a proyectos de desarrollo tecnológico. En este ambiente se podría desarrollar proyectos como la fabricación de medicamentos genéricos, con control adecuado y con la misma o mejor efectividad de las empresas comerciales. San Marcos posee experiencia en la producción de estos medicamentos, particularmente en nuestra Facultad de Farmacia y Bioquímica. Tiene en sus planes el desarrollo de estos productos. Sería realmente un logro para el país si se concretara este sueño de ambas instituciones. Otro tema para desarrollar
es el de el tratamiento de las enfermedades de altura, la preparación también de materiales catalizadores y semiconductores, con la participación de investigadores de física, química, biología, metalurgia, la condición de los genomas de plantas nativas del país, etc. Necesitamos pues también avanzar a esto que estamos observando, es la necesidad de las patentes. Es decir, ¿cuántas patentes tiene cada una de las universidades? Nosotros tenemos a la Facultad de Ciencias Biológicas con 104 investigadores, ¿no? Realmente es una facultad emblemática en cuanto a investigaciones de nuestra universidad, igualmente las facultades de Medicina Veterinaria y la Facultad de Farmacia, ¿no?, y Bioquímica. Bueno, con todo ello yo creo que podemos fortalecer estas relaciones entre ambas universidades y apoyar a los equipos que realmente contribuirían científicamente al conocimiento pues, de la realidad de nuestro país. Tenemos la experiencia de la red IBI que estamos fortaleciendo juntamente con la Universidad Cayetano Heredia, con la Universidad de Ingeniería, con la Universidad Agraria La Molina y con la Universidad Católica. Creo que esto nos va a permitir también vincularnos al empresariado nacional. En esa perspectiva estamos trabajando y bueno, reitero mis felicitaciones a la Universidad Cayetano Heredia, en la persona de la doctora Fabiola, por este 51 aniversario que vienen celebrando. Muchas gracias.